vamos a llegar hasta un punto en el que vamos a continuar juntos, ¿no? Entonces, miren, ya habíamos pasado ese proceso de identificación de las cargas, clasificación, y luego pasamos a una parte del cálculo de las fuerzas, de las cargas. De ahí vimos o identificamos que había que modelar, o sea, íbamos a modelar varias cosas. Aquí en la modelación geométrica, pues yo puse una representación real del invernadero y esa representación la llevábamos a un caso plano, la modelación geométrica plana de una sección de invernadero. De hecho, aquí voy a profundizar un poquito más, pues prácticamente ese procedimiento pues ya está descrito ahí en el caso del enunciado del problema. Si yo me voy al inicio, pues yo voy a ver que está representado un modelo real del invernadero en conjunto con su modelación plana. Entonces me voy a llevar ese esquemita para aquella parte de abajo, en el caso de la modelación geométrica. Hay otras situaciones que también se pueden modelar desde el punto de vista geométrico, como lo que serían las secciones transversales, o sea, la modelación geométrica de las secciones transversales. De pronto, pues hay algunos revestimientos o algún refuerzo que para el caso, por ejemplo, de los momentos de inercia de la sección transversal o de esas características geométricas, se eliminan. Entonces, en el caso de la modelación geométrica, voy a colocar ahorita nada más la situación de llevar la representación tridimensional a una representación plana, o sea que lo vamos a llevar al plano. En los materiales, pues ya analizamos, ya vimos, por ejemplo, en este caso colocamos las propiedades, a eso se refiere en el caso de la, de la modelación de un material de construcción. En el caso del acero estructural A36, que de hecho le podemos poner así, el acero estructural esto ya lo teníamos elaborado, pero es el acero estructural ASTM. Luego es bueno o es prudente colocarle el nombre del material, que, bueno, eso se refiere más que el nombre del material, o este nombre de este material está en referencia de la norma con la cual se determinaron las propiedades que están ahí descritas abajo. Eso de ASTM se refiere a, la, a las normas americanas para prueba de materiales. Son American Standard for Testing of Materials, por eso es ASTM. Pero bueno, ya hasta ahí vamos, hasta ese nivel. Ahora viene, yo creo que la parte interesante de todo este proceso de las cargas, ¿no? Esa modelación de acciones o cargas, y que me va a llevar ya a empezar a esquematizar o a hacer representaciones en dibujo, de una representación gráfica de todo lo que hemos venido calculando. Entonces, pues puede ser que esto sea o resulte interesante, ¿no? Miren, en el caso de la carga, vamos a ir de una por una, pero si identificamos la carga por cultivo, nos dimos cuenta que esa carga por cultivo, según las recomendaciones de la SABE y según representaciones, algunas referencias bibliográficas y demás, pues decían o comentaban que era preciso aproximarla a lo que sería pues a lo que sería básicamente el rendimiento del cultivo. Por lo tanto, nosotros dijimos, vamos a utilizar 35 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Bueno, pero esos metros cuadrados me representan la superficie, ¿no? Entonces, nosotros ese valor de carga lo vamos a llevar al valor que me representaría la superficie cubierta por un par de columnas, por mi modelo plano. ¿Cuánto abarca o cuánto le corresponde de área a ese modelo plano respecto a toda el área del invernadero o de la estructura? Y en este caso, pues esa porción de área se le llama área tributaria, la parte proporcional de área que le corresponde a un conjunto de elementos del mismo tipo
por su posición dentro del sistema estructural. Y en este caso, pues esa fuerza de cultivo la vamos a llevar al área tributaria. Ya haciendo el cálculo anteriormente, ya lo habíamos visto, el área tributaria era 31.5 metros. Por acá lo tenía yo representado en alguna figura. A ver, me voy a regresar un poquito, pero no marearlos mucho con esto de ir y venir. Pero miren, aquí está. En esta figura, aquí la van a poder observar, está representado lo que es el área tributaria, la parte de la superficie cubierta que le corresponde a un conjunto de columnas por su posición dentro del sistema estructural. Y pues ahí esa área tributaria la calculamos 9 metros por 3.5 metros. Por esos 3.5 metros tienen pues que ver con lo que sería la separación entre columnas. O sea que para un par de columnas le corresponde la mitad hacia enfrente y la mitad hacia atrás. Entonces, pues es prácticamente la separación entre columnas. Y me representó que era 31.5 metros cuadrados. Por lo tanto, me voy a ir hacia abajo. Nada más que responda aquí el documento de Word. Y entonces me voy hacia esa parte donde estoy calculando la carga, o ya voy a calcularle, le voy a poner, para diferenciarlo un poco, le voy a poner fuerza por cultivo. Aquí, por aquí está. Miren. En el caso de la fuerza por cultivo, va a ser igual a la carga por cultivo multiplicada por el área tributaria. Y eso me da un total de 1102.5 kilogramos fuerza. Esos 1102 kilogramos fuerza los multiplico por 9.81, o sea, los convierto en newtons. Un kilogramo fuerza es igual a 9.81 newton y me van a representar un total de 10.815.5 newtons. ¿Y a qué se refiere básicamente lo que es la modelación de las acciones o cargas? Creo que no lo comenté, pero aquí lo digo. La modelación se refiere a básicamente dos cosas. Definir en primera instancia si las cargas las voy a considerar como concentradas o como distribuidas. Ahí de acuerdo a algún criterio, algún que sea coherente. Una vez que yo determine esa parte, pues también debo de definir si si en caso de que defina que sean fuerzas distribuidas, ¿cómo es que va a estar la fuerza distribuida? ¿Cómo va a ser la ley de distribución? Si va a ser constante o si va a variar, etcétera. Y una vez también, por ejemplo, en el caso tanto de las concentradas como las distribuidas, también se debe definir los puntos o regiones donde actuarán esas cargas. A eso se refiere la modelación de las cargas. Definir si son distribuidas o concentradas y aparte definir su punto o su región de aplicación. Y bueno, en este caso ya tengo yo ese valor de 1815.5 como fuerza por cultivo. Y vean lo que yo hago. Generalmente el cultivo o el peso del cultivo se va a llevar mediante el sistema de toreo, mediante el cable. La rafia se va a llevar hacia la estructura. Al llevarlo hacia la estructura, pues lo voy a colgar mediante ese cable. Y lo voy a poner en diversos puntos. Pues, pero esos puntos, pues, obviamente no van a ser sobre las columnas, ¿no? Ni generalmente tampoco lo voy a llevar hasta el nivel del techo. Lo que voy a hacer es que lo voy a colocar al nivel del larguero o la viga que une las dos columnas. Y puede ser en cualquier punto de esa viga. Sin embargo, yo lo estoy idealizando por la situación de una hipótesis de carga que me dice que las columnas las armaduras, perdón, idealmente se cargan sobre los nudos únicamente. Esa es una idealización, es una hipótesis de carga, existe, pues. Y entonces es lo que estoy colocando. A final de cuentas, esa fuerza de cultivo
la estoy distribuyendo de manera concentrada, pues no es una fuerza distribuida, sino que la estoy concentrando, pero no solamente en un punto, sino que la coloco, la distribuyo en 3 puntos, que serían los 3 nudos centrales. Por eso la divido entre 3 nudos y me va a dar un total de 3605 newtons. Entonces vean cómo yo ya coloco esa carga ahí en mi diagrama, en mi esquema. Ahí la estoy colocando. Esas 3 cargas centrales, ahí que estoy coloreando de rojo. 3605 newtons. Eso se debe a la carga por cultivo. Es un valor considerable, pues es un valor ya alto, ¿no? Ahora vamos a continuar. En el caso de la carga por mantenimiento, recuerden que esa carga se debía a las personas que realizaban algún tipo de trabajo sobre la estructura, que generalmente ese trabajo se realiza sobre los canalones. Entonces habíamos acordado, tomamos el acuerdo pues de idealizar que iban a ser 2 personas por cada lado y esas 2 personas con un peso promedio de 80 kilogramos por persona, lo que me llevaba a que tuviéramos un total de 320 kilogramos fuerza como carga por mantenimiento. Sin embargo, esos 320 pues las voy a dividir entre las 2 columnas. Esas 4 personas era considerando que actuaban 2 personas de cada lado. Bueno, las voy a dividir entre 2. Me da un total de 160 kilogramos fuerza, pero eso lo voy a multiplicar, lo voy a convertir a newton y me da un valor que voy a subrayar ahí, me da un valor de 1570 newton. Luego, esa es también una de las partes en las que yo debo de considerar. Obviamente las 2 personas no están actuando, no están paradas en un mismo punto, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, están actuando o están paradas sobre el canalón, sobre la canaleta. Y esa carga, a final de cuentas, donde incide sobre la estructura, pues es en la cúspide de la columna. Por lo tanto, esta idealización se puede decir que es correcta, ¿no? Ese modelo donde yo voy a colocar la carga de la fuerza por mantenimiento sobre cada una de las columnas y con un valor de 1570. Prácticamente es lo que me representarían las 2 personas ejerciendo su peso ahí sobre la columna. Comprimen pues a las columnas. Luego viene el peso propio de la estructura. Ahí consideramos en el peso propio de la estructura, después de hacer algunos análisis y ver algún rango en el que pudiera entrar ese peso de la estructura, determinamos el valor de 6 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Ese valor, pues, también lo llevamos hacia el área tributaria y obtuvimos un valor de 1000, o sea, son los 6 kilogramos por metro cuadrado multiplicado por el área tributaria, que es 31.5, y eso nos da un valor de 1854 newtons. Esos 1854 newtons, ¿dónde los colocaríamos? Bueno, lo que yo voy a hacer es colocarlo, esos 1854 exteriores, es decir, los nudos que están hasta la parte superior de toda la estructura, en esos 5 nudos de esa armadura, ¿no? Yo los divido, me da un valor de 371 y vean cómo los coloco esos valores. 371, bueno, al menos en estos 3 nudos que son los nudos centrales en la parte superior, y igual pongo 371 y 371 de cada lado que se aplicarían sobre las columnas. Sin embargo, ahí pues estaba el otro valor de 1570. Posteriormente vamos a simplificar este modelo o este esquema. Entonces, ¿por qué? Porque son 2 fuerzas actuando en la misma dirección y con el mismo sentido, pues lo más cómodo sería colocar una sola. Al final de cuentas, lo que estoy cuantificando es el efecto que provocan una y otras cosas. Entonces, hay un principio que se llama el principio de superposición, que lo que puedo hacer es sumar o hacer la sumatoria de los efectos, sobreponer el efecto, por ejemplo, de la gente haciendo el trabajo de mantenimiento y el efecto del peso propio de la estructura. Entonces, ahorita ahí están de manera separada, pero los podemos juntar, ¿no?
En el caso del peso del plástico, pues prácticamente voy a colocar su peso sobre los puntos donde generan carga. Nosotros hicimos todo el cálculo y vimos que ese peso del plástico tenía un valor de 16.875, de acuerdo a su calibre y de acuerdo a su densidad. Entonces, determinamos esa carga, la convierto a newtons y esa carga igualmente la divido entre los 5 nudos exteriores. Ahí es donde voy a colocar ese valor y me da un valor realmente es un valor pequeñito de 33.1 newton por cada nudo. Pero bueno, pues vamos a colocarlo, ¿no? Se pudiera incluso eso obviar o no considerar al momento de que, si recuerdan, por ejemplo, el peso de la estructura, pues colocamos o tomamos cierto valor ahí, cierto factor de seguridad al decir que queríamos utilizar un valor de 6, de 6 kilogramos fuerza por cada metro cuadrado. Tal vez ahí en ese rango, pues pudiéramos incluir este valor pequeño de lo que sería el plástico, ¿no? Al utilizar un valor con mayor factor de seguridad, o incluso con ese, es decir, en ese colchón que utilizamos, en ese valor reservado, pues ahí va incluido el peso del plástico, porque realmente no es eh, significativo o tan significativo en comparación con las otras cargas. Pero bueno, ya lo calculamos, ya lo colocamos ahí. Vean cómo, igualmente, como lo voy a colocar sobre los 3 nudos, lo pongo acá encima de cada uno de ellos. El 33.1 sobre cada uno de esos nudos. En los 5 nudos exteriores solamente hay 3 valores de 33.1. Luego, ¿qué seguiría? Caso del peso del plástico, vamos ahora con la carga por equipamiento. En el caso de esa carga por equipamiento, habíamos quedado que se iba a suponer la colocación de un equipo con un peso de 50 kilogramos, ¿no? Vamos a pensar un calefactor, por ejemplo, colgado sobre la estructura, y vamos a considerar precisamente ese esquema o ese conjunto estructural donde se va a colocar ese equipo. Entonces, aquí lo que interesa más también, igual, a saber, después de saber su valor, que aquí lo tenemos, esa fuerza de equipamiento, pues interesa saber dónde lo vamos a colocar. Y pues hemos decidido colocarlo, aquí lo voy a resaltar, que lo colocaremos en la parte central de ese invernadero, obviamente el interior del invernadero, considerando un solo punto. O sea, lo voy a colocar de manera concentrada. Tal vez lo pudiera haber distribuido en dos, en dos nudos, suponiendo que pues no solamente voy a utilizar un solo cable para colgarlo. Pero eso ya puede ser que ustedes igual decidan esa situación, no hay problema. Yo solamente estoy considerando como si lo cargara en un solo punto, ese valor de ese calefactor, y que tiene un valor de 491. Hasta ahí, hasta ahí vamos. Yo lo coloco aquí, vean, en la figura, ahí en la parte del centro del invernadero, ahí está ese valor de 491 newton. Ahora vamos a ver, en el caso de la carga por viento, hicimos también el cálculo y obtuvimos el valor de 18.93 kilogramos fuerza por metro cuadrado para el caso de la presión por viento en la zona de Barlovento, y de 16.09 la presión igual del viento en la zona de Sotavento. Le hicimos todo ese desarrollo, lo calculamos, vamos a verlo por acá por arriba, donde están esos valores, casi fue la parte final.
Miren, ahí está, 18.93 y 16.09 fueron los valores que calculamos. Simplemente esos valores me los llevo hacia la parte de allá de abajo. Y la pregunta sería, en dónde actuaría esa presión? Fíjense cómo es la presión por el viento. ¿En dónde actúa? ¿Quién me quiere decir? Por los costados, profe. Representados ahí era o representaban la superficie cubierta, la superficie cubierta por el invernadero, el suelo, vamos a ponerlo así. En este caso, las presiones, pues se van a ejercer la presión del viento en las paredes laterales, o sea, esto no es el suelo, sino más bien van a ser las paredes, sobre la pared lateral y sobre la pared, sobre, bueno, la parte de la superficie del techo. Entonces, en la parte superior también incide ahí esa consideración. Además, se considera que actúan de manera perpendicular a la superficie que se opone, pero como es como una especie de remolino el viento, este, y entonces se puede decir que actúa de esa manera. Pero ahorita lo representamos. Y hay varias formas de considerar el caso del viento. Entonces, para empezar, pues vamos a decir que este, esa presión, pues aquí yo lo decía arriba, ¿no? Está ejercida sobre las paredes, por lo tanto voy a calcular, eso es importante. Vean, de las paredes con fines del cálculo de esa carga. Me voy a ir a la figurita que teníamos por ahí. Vean, o sea, prácticamente incide sobre esta superficie amarilla. ¿Cómo puedo calcular la superficie de la pared en la lateral necesaria para ejercer la carga a un par de columnas? O sea, no es sobre toda la pared lateral. Bueno, el viento sí ejerce la carga sobre toda la pared lateral, pero nosotros estamos considerando, estamos modelando esa carga para un conjunto, un par de columnas. O sea, le corresponde cierto valor a ese par de columnas, como al otro par que está hacia atrás, como al otro que está hacia atrás y como al que está hacia enfrente. Entonces vamos a calcular únicamente la parte proporcional de la pared que le corresponde a ese par de columnas, que sería 3.5 metros por la altura de la columna, que son 4 metros. Entonces ahí esa sería el área donde incide el viento. Y para el caso de la parte del techo, pues hay que calcular cuánto es la longitud en una sección, en una parte de ese techo. La parte inclinada que está aquí, que estamos viendo esta cara, también hay que calcularla como el área del techo. Tenemos la ventaja, pues aquí, o la bondad de que el invernadero es simétrico, o sea, en la parte del techo y en la parte de las laterales es lo mismo para la zona de barlovento que para la zona de sotavento, o sea, en las dos regiones, en un lado y otro del invernadero. Por lo cual, la presión no es la misma en barlovento y sotavento, por lo cual vamos a calcular la fuerza que ejerce el viento en las paredes laterales, en la zona de barlovento, y la fuerza que ejerce el viento en la parte del techo, también en la zona de barlovento, y lo mismo con la parte de sotavento, ¿no? Vamos a hacer esos cálculos. Ahora sí vamos ya a involucrar cálculos nosotros, ¿no? Primero calculamos esas áreas. Vean, la parte de la área lateral, pues es 3.5, que es la separación entre columnas, y 4, que es la altura de las columnas, me da un valor de 14 metros cuadrados. Para la parte del techo, pues hay que calcular la longitud de esa inclinada, y recuerden que esa longitud inclinada la calculábamos como pues un pitagorazo, ¿no? 2 al cuadrado más 4.5 elevado al cuadrado, raíz cuadrada.
ese valor pues ya me dio 4.92 y pues al final el área tributaria pues me da el área del techo, no es tributaria, perdón, pues le puse T mayúscula, me da un valor de 17.22 metros cuadrados. Al hacer los cálculos miren, aquí está, la fuerza del viento en la lateral, por eso tiene todo ese valor, toda esa simbología, la fuerza del viento en la lateral, en la zona de Barlovento, es igual a la presión multiplicada por esa área y me da un valor de 265 kilogramos fuerza, que ahorita modelaremos. Y luego la fuerza del viento en la zona del techo, en la parte de Barlovento, pues multiplico la presión en la zona de Barlovento por el área del techo y me da un valor de 326. Aquí, pues, vamos a calcular las otras dos fuerzas para la zona de sotavento. Ya no le voy a poner el signo negativo en la parte de sotavento, simplemente debo de tener conciencia en cuanto a la dirección de esa carga. Entonces voy a calcularlo, voy a ponerle algo parecido aquí. Bueno, voy a calcular esos dos, voy a copiar esos dos y vean, para la zona de, aquí en lugar de Barlovento, pues simplemente es sotavento. Zona de sotavento, la presión en la zona de sotavento y tiene un valor ya no es 18, sino es, vamos a verlo, lo que teníamos aquí arriba es 16.09. Les digo, el signo negativo pues simplemente es como tener esa noción de que son contrarios en cuanto a la acción en una pared y otra. Entonces es 16.09. Aquí lo voy a colocar. Multiplicado por el área de la lateral. Y ese valor, ¿cuánto me da? Tiene que modificarse un poquito. Va a ser un poco menos. ¿Cuánto les da 16.09 por 14? Ayúdenme, ustedes saquen su calculadora por ahí. $225.26. ¿225 punto qué, perdón? .26. Otra vez, porfa. 225, ¿qué más? .26. Punto 26. Sí, el punto es punto 2, vamos a ponerlo así, no redondea. Entonces así lo voy a dejar. Por eso preguntaba qué punto qué más. A ver, en este caso, díctenme cuánto sería 16.09 por 17.22. $277. 277. ¿Punto qué? 0.69. Ok, así quedaría. Entonces tengo esos cuatro valores. Miren, con esos valores, ahorita todavía faltaría convertirlos o expresarlos en términos de newtons. Pero la pregunta sería, ¿dónde los vamos a colocar? El 265, el 326, en mi modelo plano, en el modelo así como este que está aquí. ¿Dónde lo tendría que colocar ese valor? ¿Cómo se colocaría?
en un solo punto. O sea, es que aquí como lo tengo representado, son valores concentrados, ¿no? O sea, son valores que están actuando en un solo punto: 265, 326, 225, 277. Son valores que actúan en un solo punto. Entonces, aquí yo creo que es importante esta modelación. Estas cargas que acabamos de calcular, las cargas que hemos calculado, es importante reconocer que actúan de forma distribuida por la acción del viento. Pues son las primeras que vamos a considerar, y creo que las únicas que vamos a considerar que actúan de manera distribuida, que actúan de forma distribuida, debido a la forma en que actúa el viento, que no va y se coloca en un solo punto, ¿no? Sino que va a actuar de manera distribuida, por lo cual se tienen que distribuir sobre la longitud de la columna y de la parte que le corresponde en la cuerda superior. Así se le llama cuerda al larguero superior en la armadura. Cuerda superior en la armadura. Y vean cómo lo que vamos a hacer. O sea, por ejemplo, en el caso de la fuerza en la parte de la lateral, vamos a agarrar esa primera de 265. La voy a seleccionar así. Voy a borrar toda esta parte. Y sería la la fuerza del viento en la lateral, en la parte de barlovento. Esa me provocaría. Lo que voy a hacer es que voy a colocarle aquí un implica, voy a ponerlo así, una flecha. Esa implicaría, le voy a poner un valor así. En lugar de F le voy a poner Q, como luego se menciona a las fuerzas distribuidas. La Q por el viento en la parte de barlovento, o en la parte lateral, la región lateral, lo voy a dividir entre la longitud de la columna, y esa longitud de la columna es un total de 4 metros. O la altura de la columna pues es 4 metros. Vean cómo surgió esta fuerza distribuida, que muchas de las veces ni nos habíamos dado cuenta. Cuando hablamos allá en estática alguna vez con algunos de ustedes, pues yo les di algunos ejemplos de cómo se generaban las fuerzas distribuidas, ¿no? Si ahí se acuerdan un poco, pues puse la fuerza ejercida por el agua en una pared de una presa. Incluso puse la fuerza ejercida por el viento, pero esa fuerza ejercida por el viento era una presión y la distribuí sobre una superficie. Pero ya en un modelo plano, pues hay que colocarlo de esta manera. ¿Cuánto les daría a ese 265 entre 4? Les da como 60. 66.25. 66.3 lo voy a poner así. O es exacto, sí, ¿verdad? 66.25. Porque ahorita lo voy a convertir a newtons. Entonces, en este caso, pues serían kilogramos fuerza
66.25 kilogramos fuerza dividido entre metros. Prácticamente lo que estamos haciendo es que esa carga la estamos distribuyendo sobre una línea, porque eso es lo que me está representando ahorita la longitud de la columna. Es una línea, porque en el plano, ¿no? Entonces sería esa situación. Si gustan, ahorita la convertimos esa a Newton. O sea, a lo que voy es que prácticamente tengo que hacer un procedimiento similar en todas las demás. O sea, voy a copiar de una vez todas. Aunque aquí en esa no voy a colocar todo, sino voy a borrar una cierta parte. Ahí esa porción. Y esa porción. De ahí, todas ellas, pues lo vamos a dividir entre diferentes longitudes. Aquí lo voy a copiar. Ahorita las vamos a manejar cada una, ¿eh? Esta, la primera, es en el techo, en la parte de barlovento, y ese me da un valor de 326 kilogramos fuerza, pero aquí lo voy a dividir entre la longitud, la longitud inclinada, que la calculamos apenitas, ¿no? ¿Dónde la calculamos? Creo aquí mismo abajo. O sea, es esta longitud de 2 al cuadrado más 4.5 al cuadrado raíz cuadrada. Es la hipotenusa esa parte inclinada, y tiene un valor de 4.92. Entonces, ese valor es el que voy a utilizar precisamente aquí para distribuir en la parte del techo, 4.92 metros. Y eso me da un valor de ¿cuánto? 326 entre 4.92. 66.26. Pues muy parecido. Lo voy a dejar así. Luego en la otra parte es en la parte de sotavento, y voy a dividir el 225 entre la longitud de la columna. Aquí también es en la lateral, ¿verdad? Entonces me da qué valor les da en esa parte. $56.25. Bien, 56.25. Y el último, la carga por viento en la parte del techo, en la zona de sotavento, igual es el valor de 277. Lo vamos a dividir entre 4.92, que es esa longitud inclinada. ¿Cuánto les da en esa parte? $56.30. 56.3. Así lo vamos a tener. Ahora, esas cargas distribuidas, pues vamos a convertirlas a Newton. Vamos a decir, convirtiendo a Newton, resulta con todos esos valores, ¿verdad? Es estas cargas, eso lo voy a multiplicar por 66.25, pero eso aparte lo debo de multiplicar por el factor de conversión, que sería 1 kilogramo fuerza igual a 9.81 newton, por lo que vamos a convertir aquí
Esa parte es 9.81. 9.81 newton dividido entre 1 kilogramo fuerza. ¿Cuánto les da ese valor? Vean que se eliminan, simplemente se eliminan los kilogramos y me resultaría esa carga distribuida, perdón, ahí está, de 66.25 por 9.81, ¿cuánto les da? $649.9. Le vamos a poner 650 newton dividido entre metros. Newton por metro, se lee esa parte. Serían 650 newton por metro. Así, vean, recuerden ese tipo de unidades que utilizamos mucho en algunos cálculos de estática, incluso en algunos cálculos de mecánica de materiales, pues se podía utilizar esos valores, ¿no? Pues ya tenemos esa relación y hacemos lo mismo prácticamente con todos. Los voy a copiar y lo hago a multiplicar por ese factor de seguridad. Digo, perdón, por ese factor de seguridad, a multiplicarlos por ese factor de conversión. De lateral, todos por 9.81. Ayúdenme a hacer el cálculo. ¿Cuánto les da este primero? Es muy parecido, a lo mejor da igual, ¿no? 650. Newton metro, a ver la parte de abajo, ¿cuánto les da? 551.8. 152 le voy a poner. Y el último, también creo que igual. 552.3. Da igual, ¿verdad? Ahí está. Ahora todas esas cargas que acabamos de calcular, pues vamos a representarlas en mi esquema, en mi diagrama. Y vamos a dibujarlas. Por aquí yo tengo alguno. Espero que esté por ahí. Permítanme que luego se pone lenta la computadora. Entonces, ¿cómo las voy a representar? Ya dijimos, de manera distribuida. Y vean lo que voy a hacer. Voy a agarrar, bueno, para representar nada más las flechitas, y voy a poner todas esas distribuciones. Incluso las voy a poner de otro color para diferenciar las distribuidas de las
de las concentradas. Así. Voy a poner varias. Y acuérdense que esas tenían la peculiaridad de, aparte de estar así varias, de tener una línea que las unía ahí en la parte superior, pero es una línea sin punta, ¿no? Sin flecha. Pues déjenme se las quito y quedarían así. Incluso esta la voy a hacer un poquito más larga. Más o menos que queden equidistantes. Así estaría. Y ese, por ejemplo, vamos a considerar que esta, la que acabo de dibujar yo, es la parte de Barlovento y tiene un valor, o sea, ejerce una presión sobre la pared y tiene un valor de, no recuerdo, creo que es 630, vamos a ver, 650, y aquí lo ponemos, solamente que serían 650, y lo voy a poner así, para no batallar. Newton sobre ese sería un valor. Dijimos que igual y lo podíamos poner de otro color. Bueno, no, así lo voy a dejar. Pero vean cómo lo estoy colocando de manera uniforme y que actúan de manera distribuida a lo largo de la columna, todas esas cargas y de forma perpendicular a la columna. Igualmente voy a utilizar esa representación para colocarlas, para hacer esas mismas cargas, pero en la parte del techo. Pero en esa parte del techo también se deben de colocar que actúan de manera perpendicular al techo. Entonces voy a acercarme un poquito porque aquí se va a embolar mucho. Y voy a copiar varias de esas. Como ya pusimos ese valor, igualmente tiene un valor de 650 newton por metro. Es una carga distribuida en la parte del techo y ambas ejercen presión sobre, ya sea sobre la pared o sobre el techo. Igualmente voy a hacer algo parecido, pero para el otro lado. Solamente que en el otro lado, en la zona de sotavento, en lugar de presión, ejercen succión, es decir, se quieren llevar a esa estructura a levantarla, ¿no?
así más o menos. Y me lo llevo. En esa parte tiene un valor, vamos a checarlo, de 552 newton por metro. 552 newton metro. Igualmente en la parte del techo, pues está esa situación. En la región de Sotavento. Vamos a colocarlas. Ahí está. Entonces vamos a llevarlas a mi documento de Word o al documento de Word que estamos fabricando. No es tanto mío. Y ahí ustedes ya empiezan a ver el esquema. O podemos visualizar ya el esquema más amplio. Vean cómo modelamos ya toda esa carga por viento. Ahí ya está ejercida. Actúa de manera distribuida sobre los diferentes puntos, de manera transversal a las paredes que se colocan como obstrucción a su paso, ¿no? A su dirección. Entonces así estaríamos. Ya solamente nos falta hacer el cálculo o la modelación, porque el cálculo ya está hecho, de la carga por lluvia, que era la última que teníamos. Vamos a ver cuánto fue la carga por lluvia que habíamos definido. Y luego ya hacemos la simplificación de todo ese esquema. A ver, modelación, carga por lluvia, ¿verdad? Era la última. Recuerden que calculamos como esta. Calculamos el volumen de agua que podía contener un canalón de forma totalmente llena, en el estado en que estuviera llena. Y luego esa fuerza o esa carga, pues ese volumen lo multiplicamos por la densidad del agua. Entonces vamos a ver ahorita ya la última, que sería la carga por lluvia. En este caso, se considera el valor de, lo vamos a resaltar aquí, 133.5 kilogramos fuerza, y esos 133 kilogramos fuerza ya están aplicados solamente sobre una columna, pero pensemos que, pues en este caso, este valor se calculó para una columna, pero se supone que existe canaleta sobre ambas columnas, por lo que
Entonces, la fuerza por lluvia, esa carga, vamos a ponerle así. Un poco más grande. Ya como representada por fuerza, por lluvia, que es igual a 133.5 kilogramos fuerza. La voy a multiplicar únicamente por el factor de conversión del 9.81 y vean que también es un valor considerable, ¿no? Es 9.81 newton entre 1 kilogramo fuerza. Eso les da finalmente, ¿qué valor? ¿Cuánto les da? 1309.6. 1310 de una vez. 1310 newton. Ahí está. Pero esto es sobre cada columna. Entonces, pues eso me lo llevo, esos 1310, a mi esquema. Donde estoy generando todos esos valores y lo voy a colocar aquí en los extremos, ¿no? Sobre cada una de las columnas. Y le voy a poner ese valor de 1310. Lo que resultaría lo siguiente. Ahí ya está todo el esquemita ese. Vamos a simplificarlo, o sea, donde hay cargas que están en una misma dirección y casi todas están en un mismo sentido, pues vamos simplificándolo. Ahorita lo simplificamos, ustedes me ayudan simplificando el modelo completo de cargas resultaría como pónganse ahí al tiro con la calculadora, vamos a multiplicar esos valores. Vean, vamos a sumar 1570 más 371, ¿cuánto les da? Bueno, todos estos, los cuatro valores, 1570 más 371 más 33.1 más 1310. Los cuatro esos que están en una misma dirección. 1800, 900, 3287. ¿Sí? ¿Les da lo mismo a todos? Sí, creo que sí. Sí. Sí, creo que sí debe dar más o menos eso. Entonces, fíjense, ya todas estas las borro, las elimino, porque se concentran o se quedaron ahí en el valor de 3287. Aplicadas ahí en un solo. Ahí está. Ahora, estos dos valores, 371 y 33.1, ¿cuánto les da? 404. 304. Vamos a dejarlo así en 404. Y ya se eliminan estos valores que están aquí.
Y ya nada más acá en el de 3.605 más 491, ¿cuánto les da esa suma? Porque están ahí aplicadas esas dos cargas. Les da 4.906, ¿no? No, 900 no. 4.096. 1009, ¿no? 4009. Ok, 4.009 newtons. Pero es, ¿de dónde sale ese 9? Es 3.605 más 491. A ver, chéquenlo, por favor. Da 4096. Sí, creo que sumaron el 404. No, es este valor donde este es la carga por equipamiento. Sí, le da 4.096, ¿no? Este valor ya lo suprimo y me quedaría así. Y vamos a colocarlo por acá. Ahí está. Seguramente nosotros en alguna que otra materia, en algún que otro ejercicio, pues hemos visto muchos esquemas o diagramas de cálculo. A esto que yo acabo de colocarle aquí se llama, bueno, es un modelo apenas de las cargas. Pero muchas de las veces o casi nunca nos detuvimos a pensar de dónde salían todas esas cargas, ¿no? Y vean cómo pues ya lo hicimos, es un proceso no tan sencillo de modelación, de cálculo, etcétera, e incluso hasta de juicio, criterio, para poder llegar a un modelito como el que tenemos ahí representado en la figura. Entonces, esa situación pues es algo importante. Ahora, la otra parte que también vamos a considerar y lo que tenemos que hacer es la modelación de las condiciones de apoyo. Es la otra situación. ¿Cómo vamos a considerar que está la columna y cómo se une con los largueros o cómo se unen todos los elementos que están en la parte superior? Entonces vamos a decir ahora lo que sigue, ya la última parte de la modelación es la modelación de las condiciones de apoyo. Esa modelación de las condiciones de apoyo, pues recuerden que los apoyos, lo voy a poner un poquito más grande, los apoyos son aquellos elementos que restringen el desplazamiento de los cuerpos e idealizan la forma en que se interconectan unos cuerpos con otros. O con su exterior. Vean, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, hay que considerar cómo estaría unida la columna al suelo, por ejemplo. Y luego esa columna cómo se une con los otros dos elementos con los que interacciona acá arriba, que sería como un larguero, y la diagonal esa, que también es una barra, vamos a poner. Entonces lo que yo voy a hacer, me la voy a simplificar un poco.
pero vamos a decir que las columnas se encuentran empotradas en el suelo, es decir, ahí al suelo, mediante un pilote de cimentación, etcétera, pero básicamente la forma en la que yo modelo esos apoyos va a ser en la forma en la que me reciben los desplazamientos. Y yo, por ejemplo, no quiero que la columna tenga la capacidad de girar, ¿no? Porque eso me haría que, pues, que el invernadero bailara prácticamente. Entonces, no quiero esa situación, por lo tanto, pues voy a colocar un empotramiento en la parte inferior de esas columnas, y todos los demás elementos que configuran ahí la armadura en la parte superior los voy a considerar como articulaciones. Entonces voy a poner eso. Las columnas modelan como articuladas, no, como empotradas en su base o unión al suelo, mientras que en la parte superior se consideran articuladas con los distintos elementos. Mientras los elementos que configuran la armadura se consideran todos articulados entre sí. Entonces, al hacer esas consideraciones, pues vamos a representarlo más o menos en el esquemita que ya tenemos, esa modelación de las condiciones de apoyo. Por lo que el esquema de cálculo resultaría como vamos a llevarlo al esquema, y eso que yo acabo de decir es básicamente esto. Este elemento que estaba aquí en el suelo lo voy a quitar y voy a colocar, pues, ese elemento suponía al suelo, esa línea que yo había puesto ahí. Entonces, para colocar un empotramiento, recuerden más o menos cómo se representaban los empotramientos. Lo voy a ahí está. Miren. Así voy a colocar yo ese elemento como si estuviera empotrado pues al suelo. Así se representa un empotramiento más o menos. En la parte de este otro lado, pues voy a hacer una representación similar. En la base de las columnas. Y acá en todos los elementos que unen aquí estos diferentes puntos, le voy a poner un circulito. Eso me va a representar que está articulado. Así nada más para que se vea con un tipo de unión.
Ya me lo acabo, ya me lo acabo. De lejos ni se alcanzan a ver, ¿no? Pero bueno, ahí más o menos esa es la idea, o si no, al menos se comentan. O sea, vamos a tener esa consideración cuando creamos o cuando vayamos a diseñar. Entonces ahí, vean, ya está mi esquema, modelo de, de cálculo. A esto se le llama esquema o modelo de cálculo. Y esto es lo que luego viene en los libros, ¿no? En un libro cualquiera de mecánica de materiales o de diseño estructural puede venir un esquemita parecido a este, con cualquier valor de carga que se le ocurra al autor, ¿no? Nosotros todas esas cargas que colocamos las calculamos, las meditamos, vamos a ponerlo así. Y entonces a partir de este diagrama, ahora sí, la siguiente clase, pues seguiría a ser el diseño. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Pues lo primero que vamos a hacer es desarticular esos elementos o, por ejemplo, toda la parte de la configuración en armadura la vamos a aislar y esa parte la vamos a empezar a diseñar. Primero tenemos que calcular las reacciones en los apoyos, luego calcular el valor de fuerzas internas en cada uno de los elementos que configuran ese elemento, y luego ya en base al material que modelamos y que elegimos, pues vamos a seleccionar o vamos a diseñar, a determinar las dimensiones de la sección transversal de todos esos elementos, y lo mismo para las columnas. Y podemos hacer incluso el análisis del larguero ahí si queremos para el caso de si lo consideramos como uno solo, como si fuera una viga, ¿no? Entonces, pues todavía falta un poco de trabajo, pero ahí la llevamos en este ejemplo amplio de lo que sería el modelo estructural. Un cálculo, un ejemplo de diseño estructural detallado. ¿Sí se entendió lo que hicimos? Pregunta, ya para concluir. Sí, Sí, profe. sí, profe, sí se metió. Ok, qué bueno. Pues vamos a continuar la siguiente sesión, muchachos. Qué bueno que se va entendiendo. O sea, vamos, yo sé muy lento, de paso a pasito, pero la idea es que se quede bien comprendido. Este ejemplo les va a servir mucho para más adelante, para lo que viene. Entonces, pues bueno, si no hay dudas, pues los dejo. Que tengan buena tarde. Saludos a todos.